Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para proteger y respetar el romaní a partir de ahora. Señor Mulet. Gracias, señor presidente. Espero que, ya que es un miembro del Gobierno y que, según el reglamento, tiene el Gobierno la obligación de contestar las preguntas orales, que se pueda contestar. Yo no he escogido la persona que tenía que comparecer. Tampoco no voy a hacer limitarme de las funciones de control del Gobierno, pero sí que me gustaría tener por lo menos respuesta a estas preguntas. Digo ya que la pregunta número 7 la retiraré porque veo que no tiene mucho sentido tampoco mantenerla. El resto sí que las voy a intentar incorporar. Y voy a formular la primera pregunta respecto a la lengua romaní. Es cierto que el romaní no tiene el mismo estatuto que posee cualquier lengua autonómica, y eso es así por una falta absoluta de voluntad para reconocer al pueblo romaní, en concreto a la población calé autóctona que lleva en España desde antes de la propia unidad política y territorial del Estado español. Hace más de 600 años que hay presencia calé romaní en el Estado español. Hablamos, por lo tanto, de un grupo étnico perteneciente a la pluralidad cosmogonía española desde mucho antes del propio nacimiento de España como entidad, con el que además se tiene una gran deuda histórica, no solo por los genocidios cometidos contra él como una gran redada, sino también por el intento de aniquilación de su lengua, de sus culturas y de sus tradiciones. Hasta hace tan solo 200 años se hablaba una variante ibérica del romaní que acabó contaminándose del castellano, dando lugar al dialecto caló, que ha sido continuamente denostado, perseguido y prohibido, provocando la práctica extinción de cualquier vestigio, a no ser por unos cuantos vocablos que siguen utilizándose, sobre todo en el ámbito familiar. La pérdida del romaní se debe, por lo tanto, al antigitanismo en España, que se refleja en las más de 28 pragmáticas reales y cientos de leyes promulgadas para frenar la expulsión de esta población y también de sus usos y costumbres. La culminación de este racismo antigitano en España es la Gran Redada de 1749, donde se trató de exterminar a toda la población gitana. El Instituto de Cultura Gitana es cierto que se encarga de promocionar la historia, la cultura y las lenguas gitanas, como dicen en la respuesta escrita que se obtuvo fuera de plazo, pero en lo que respecta a la lengua romaní nos encontramos con una realidad diferente a la de otros países en Europa. En España ha sido tal la represión en este sentido que el aprendizaje de la lengua romaní requiere ser introducida para su recuperación real como el estudio de una lengua extranjera, y no debe ir desligado de una contextualización histórica y cultural, con un pueblo más del Estado español que tiene una contribución histórica y cultural que sigue sin reconocerse en su amplitud. Esta redignificación del pueblo gitano requiere un esfuerzo y un reconocimiento estatal y lleva implícito a su vez un cambio de óptica que deje de observar lo gitano bien como una problemática social o como un exotismo. La pregunta sería si ustedes consideran que la promoción, aprendizaje, empoderamiento y difusión de la lengua romaní se puede hacer a través de exposiciones o muestras, si creen realmente que se están haciendo los esfuerzos necesarios o más bien estamos desentendiéndonos, descargando responsabilidades que son gubernamentales sobre otros estamentos para no asumir una política dirigida a la justicia, reparación y verdad del pueblo romaní, que sigue sufriendo aún las consecuencias del racismo transversal. Nos gustaría saber que se especificaran qué actividades concretas se han llevado a cabo para la promoción, recuperación y aprendizaje y difusión del romaní. La pregunta es clara, ¿no? ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para proteger y respetar a partir de ahora? Sabemos que no es una lengua oficial ni cooficial, pero eso nos da igual. De ahí el motivo de esta pregunta. Gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores, señorías, senadores. Buenos días a todos los miembros letrada, miembros de la mesa, escenotipistas, taquígrafos, taquígrafas. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un honor comparecer ante esta Cámara y hacerlo para hablar de estos temas que considero muy interesantes. Como cuestión previa, evidentemente, y siguiendo lo que nos indica el reglamento, pues es mi obligación hoy contestar a preguntas que no tienen nada que ver con lo que llamaríamos vulgarmente mi negociado, pero encantado de responder a estas preguntas. Y quiero ya aprovechar para que, en nombre del Ministerio, del Ministro en particular, pedir disculpas
por la demora en la respuesta a las preguntas escritas que se han hecho y que usted, señor Mulet, acaba de formular hoy la primera. También tengo que decir que es posible que sus expectativas se vean pues, un poquito defraudadas en el sentido de que yo no podré aportar, por razones obvias, algunas informaciones que usted ha solicitado. Yo voy a limitarme a leer las respuestas que seguramente coinciden con lo que ya usted ha recibido, con retraso, por el cual pido otra vez disculpas en nombre del Ministerio, y para cualquier cuestión que pueda suscitarse, complementaria o nueva, pues saben perfectamente que tienen la vía abierta, toda la vía que el reglamento del Senado permite, y que en futuras sesiones o en futuras ocasiones el ministro o cualquier persona del Ministerio más cualificada que yo en la materia seguro que les puede contestar. Usted ya lo ha dicho muy bien, señor Mulet, el romaní no tiene consideración de lengua oficial ni cooficial, ni en el marco de la Constitución ni en los estatutos de autonomía. Y la política pública en materia de protección de la lengua romaní corresponde, como también usted sabe perfectamente, al Instituto de Cultura Gitana, que depende del Ministerio de Cultura. Es una fundación del sector público estatal promovida por el Ministerio, cuyos objetivos son el desarrollo y la promoción de la historia, la cultura y la lengua gitanas, y la difusión de su conocimiento y reconocimiento a través de estudios, investigaciones y publicaciones, mediante la organización de actos académicos y culturales, así como del apoyo a la creación artística. El Instituto de Cultura Gitana pretende conseguir el reconocimiento de las aportaciones de la gitanidad al acervo cultural común y poner en valor lo gitano como uno de los hilos vertebradores de la cultura española. Se trata de una institución que se ha convertido en un referente a nivel internacional ya en el tratamiento de la cuestión gitana a través de su cultura, tal y como ha sido puesto de manifiesto por parte de todos los socios comunitarios. Y es a esta organización a quien corresponde el diseño e implementación de proyectos educativos y universitarios, incluyendo aquellos relativos a la protección de la lengua gitana, entre otras manifestaciones de la cultura, en el ámbito del Ministerio de Cultura y no como competencia y función del Ministerio de Política Territorial, que se ocupa de las lenguas oficiales protegidas por la Constitución y por los estatutos de autonomía. Eso es lo que puedo responderle en estos momentos a día de hoy. Gracias. Gracias, señor presidente. Pasamos a la siguiente pregunta. No tengo réplica. Si quiere ejercer ese derecho, le puede ejercer, sí. Sí, no en todas las preguntas quiero ejercerlo, pero creo que tengo ese derecho a réplica y quiero ejercerlo. Obviamente nosotros sabemos que la lengua calé no tiene consideración de lengua cooficial, pero nos da igual, es patrimonio cultural español y es una lengua española como tal. Y nos remitimos al artículo 3 de la Constitución, que claramente no habla únicamente de las lenguas cooficiales o oficiales, sino que habla de todas las lenguas españolas y el calé es una lengua española como tal. Entonces nos gustaría saber, ¿no?, qué presupuesto recibe por parte del Estado este instituto, que hemos dicho que hace bien poco para la normalización lingüística, la recuperación de la lengua calé. Si les parece suficiente para una población de cerca de 1 millón de ciudadanos y ciudadanas gitanas. Recordar que en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y Regionales que España firmó se hace un nombramiento especial a la protección de las lenguas no territorializadas, como es el caso del romaní, siendo esta la única lengua no territorial en todo el Estado español. Sin embargo, nunca ha sido reconocida el romaní ni su variante dialectal, el caló, como lengua oficial del Estado español. A este respecto, la Carta Europea es muy clara en sus recomendaciones y, además, nos revierte del peligro de no reconocimiento oficial de estas lenguas en España y a las que el Estado siempre ha hecho caso omiso. Y leo textualmente: con respecto a las lenguas no oficiales, podría resultar beneficioso para su protección concederles el estatus de lengua oficial. Esto implicaría una modificación de los estatutos de autonomía en los territorios en los que se hablan y que los hablantes han solicitado en numerosas ocasiones. El futuro de estas lenguas a medio plazo es incierto, lo que nos indica claramente que los esfuerzos en este sentido han sido inexistentes o nulos, denotando además una falta absoluta de interés por una población que ya lleva suficientes siglos
de intentos de extinción cultural, social o incluso físico. Por eso nos gustaría saber si van a hacer alguna cosa más de las que han enumerado, porque nos parece completamente insuficiente. Romaní, chip, si barbalipen, ando espaneco, cultura. Opre Roma, nice to que. Gracias. Gracias, señor Mulet. Señor presidente. Sí, señor Mulet, tengo que decirle que me comparto a título individual, no como en este caso, no como secretario de Estado para el Deporte, su preocupación y sus inquietudes con este tema. Y me gustaría darle una mayor información, pero usted entiende perfectamente que se escapa a mis competencias e incluso diría que a mis conocimientos. Ahora bien, como conozco la sensibilidad de las personas que están al frente del Ministerio de Cultura y que se encargan más directamente de estos temas, yo estoy seguro que se protegerá, se apoyará todo tipo de medidas que tengan que ver con la protección de lo que, al fin y al cabo, es un bien de interés cultural. Y esto se lo digo a título absolutamente individual. Como le he dicho antes en mi anterior intervención, estoy completamente seguro que usted también hará las preguntas correspondientes al Ministerio para profundizar en la respuesta que yo le he dado hoy y seguro que obtendrá pues, la contestación que, si no es la que ustedes esperan, pues seguro que será una contestación mucho más fundamentada que lo que yo le pueda decir a día de hoy. Pero, en todo caso, agradezco su intención y su intervención. Gracias, señor presidente.